Bueno, hola a todos. Hoy vamos a tener una charla entre amigas. Mi querida amiga Rosana, la doctora Mainar, que es médico de cirugía, medicina por la Universidad de Zaragoza, que ha estudiado también la especialidad de familia, la especialidad de geriatría, Geriatría, ginecología sí. también. Sé que haces medicina integrativa, que Mm, haces homeopatía y también te dedicas, sobre todo, también te has dedicado mucho tiempo a los cuidados paliativos. exacto, Es una exacto. cosa que a mí me llega al corazón. Y Y, y pa- y para mí es un placer estar hoy hablando con mi amiga Gretel Botella. Ella es licenciada en Derecho, es profesora muy reconocida de yoga, de pilates y sobre todo es una gran persona y madre de dos hijos preciosos, uno de ellos ya trascendido, que está arriba en el cielo, y otro que está aquí en la tierra, y una abuela también muy jovencita. mi abuela. O sea que, y sobre todo una mujer bellísima por dentro y por fuera. O sea que gracias, Gretel, por este ratito juntas, cielo, Pues gracias. nada, Rosana, yo encantada. Mira, a mí bueno, me encanta tu forma de ser, me encanta tu frescura, me encanta cómo explicas las cosas y cómo desde tu perspectiva de médico Mm, puedes llegar a personas como nosotros que tenemos una experiencia que no tiene nada que ver a lo mejor con la lógica. Personas que hemos perdido un hijo, que hemos perdido una persona importante. eh, es como un soplo de aire fresco cuando alguien como tú, venido del mundo cartesiano y del mundo racional, nos habla de experiencias como esas tan bonitas que cuentas de los hombres de negro o de la señora que se le aparecía al otro señor en la habitación o de esa mamá que hizo llevar a todos los mm, hijos a merendar para poder irse tranquila, que mm. luego a lo mejor nos las contarás, pero que nos lo cuente alguien con tu bagaje a nivel profesional es muy importante, porque a veces nos falta esa fe de Mm. saber que existe el otro lado. Mm, Para Entonces, mí, pues, para mí es muy importante además no solo el tener la naturalidad de poder contar las cosas, ¿no? Sino el sentirte cómoda en ello y saber que le puedes ayudar a otras personas, ¿no? Igual que a mí me impactó muchísimo cuando te conocí, ¿no? Todo, cómo has sido capaz de transformar el sufrimiento, ¿no? Y el dolor de la pérdida física de tu hijo en ayuda a otros, ¿no? Como ya tienen una espiritualidad de base muy potente que tienes, Gretel, como de alguna manera el trascender de tu hijo se ha convertido en un regalo y en una causa de vida, una misión de vida para ti y tu pareja, ¿no? Y tu familia, con lo cual te lo quiero agradecer, porque no te puedes ni imaginar la cantidad de personas a las que estáis ayudando, ¿eh? Te lo digo de todo corazón, que yo me siento muy orgullosa de haber contactado contigo, de esta amistad tan bonita que tenemos y sobre todo de tu sabiduría, porque a mí me ayudáis un montón, ¿eh? Cuando encuentro personas tan emotivamente espirituales como tú, y que yo siempre digo que por ejemplo, mis pacientes yo les considero mis maestros, siempre lo claro, digo, claro, y mis claro. amistades igual, porque te confrontas con lo que te han enseñado, que tú también tienes una formación universitaria muy reglada, ya sabes que nos machacan mucho en las universidades con lo que esto está bien, esto es verdad, esto no. Pero de repente luego te enfrentas a la vida y la vida es la que te enseña, es tu gran maestra. O sea que gracias también a ti y a tu familia por el maravilloso acompañamiento que hacéis. Eso para mí también me quito el sombrero, ¿eh? También te Pero lo bueno, digo. aquí nos quitamos eso por las dos, cada una en su historia. Yo de verdad agradecidísima. Y bueno, cuéntame un poquito, Rosana, cómo empezaste a pensar que podía existir Mm. otra perspectiva de la muerte? Pues mira, la verdad que te cuento es que yo siempre he sido una persona un poquito especial, ¿eh? A ver, yo de pequeña ya despuntaba. Yo hacía unas preguntas a mis padres que los dejaba un poco ahí en el sillón. Yo me acuerdo una vez, pues una vez bien pequeña, ¿no? Que le dije a mi padre, oye papá, pero ¿yo de dónde vengo? Y me dijo mi padre, ¿cómo que de dónde vienes, hija mía? De papá y mamá, que te tuvimos. Pues lo típico que nos contaban, ¿no? Que los papás se daban un beso muy fuerte, que Dios se le soplaba en la barriguita a mamá y que tú aparecías ahí dentro. Bueno, ya le dije que sí, pero yo, ¿quién era antes de estar aquí? ¿De Claro, dónde vengo? Entonces, mi padre me dijo, pues a lo mejor es algo que tienes que descubrir. Eso claro. me dijo mi padre. Yo era muy pequeña y yo ya entonces ya me preguntaba a dónde íbamos, tal. Luego, con 10 años, es verdad que yo recuerdo el ser consciente de que cuando te morías no volvías, ¿no? Y aquello me chocó mucho, me causó un cisma, ¿no? Porque es verdad que luego estudiando en medicina la psicología infantil,
nos explicaban los profesores de psiquiatría que a partir de los 10 años los niños empiezan a ser conscientes de que la muerte es real y de que cuando uno deja de ver físicamente a alguien es que ya no le va a volver a ver en este plano físico, que esto no te lo cuentan, ¿no? Pero bueno. Y luego el tema de la muerte es algo que siempre yo creo que es inherente al propio ser humano. Es rara la persona que no se pregunta por la muerte y más nosotros estudiando medicina, ¿no? Yo recuerdo, yo siempre lo cuento en mis ponencias, que el primer gran encuentro con la muerte para mí fue el día que yo entré en la clase de disección de anatomía y nos presentaron a nuestro cadáver, que lo utilizábamos a un cuerpo de una persona ya fallecida para 2 años, hacer las prácticas, conocer el cuerpo humano, etcétera. Y me acuerdo que en esa misma sala, Gretel, en la misma sala donde tú tenías tu cadáver, en la sala de al lado había unos botecitos grandes, unos frascos en formol con fetos de embrioncitos que no habían llegado a nacer, pues de abortos, etcétera. Y para mí fue un choque porque empezamos en medicina, fíjate, estudiando la embriología, es decir, el desarrollo del ser humano desde la fecundación hasta que nacemos. Y estudiamos también la muerte a través del cadáver, con lo cual el primer año de carrera la confrontación con la vida y la muerte era brutal, ¿no? Y si algo me chocó a mí, fíjate, viendo el cadáver fue, no puede ser que todo acabe aquí, ¿no? Aquí no hay, ¿a quién había aquí? Esto es un envoltorio. Yo siempre decía, esto es un envoltorio, ¿qué puede haber aquí? Y luego es verdad que la propia historicidad que la Facultad de Medicina te da, ¿no? Cuando acompañas a tantas personas sufriendo, primero como estudiante, luego ya como médico, médico en formación, etcétera, te confronta, ¿no? Y es raro que no te hagas preguntarte todavía más, tener hasta momentos de crisis, ¿no? De decir, te enseñan de alguna manera que el médico todo lo puede, que de alguna manera deberíamos de El salvar la fracaso vida. cuando no curas, ¿no? Claro, claro. Mira, yo te cuento, me acuerdo la primera persona que falleció de mi familia, de mi entorno, fue mi abuelo materno, que murió justo el año que yo acabé la carrera y que tuvimos la suerte de que le llevaron unos de mis profesores de la facultad. Entonces, mi abuelo tenía un cáncer de pulmón, le sedaron, le hicieron una sedación para pues que no estuviera tan agobiado, le costaba muchísimo respirar, había sido un gran fumador, ¿no? Y yo agradecí muchísimo, ¿no? Ese trascender en tranquilidad, en armonía, que nos permitían estar con él. Y yo para aquel entonces estaba empezando a leer libros de Elizabeth Kubler-Ross que me empezaron a ayudar muchísimo, ¿no? Porque yo dije, necesito un apoyo, necesito algo, ¿no? Esto no puede acabar aquí. Pero fíjate que el primer año de especialidad, haciendo la especialidad de medicina de familia, que yo la hice en el Hospital Comarcal en Alcañiz, en Teruel, me acuerdo una noche, todavía lo estoy viendo, hubo un accidente de tráfico donde un chaval que iba en una moto perdió la vida, pero aquel chaval llegó todavía en la ambulancia con vida a nuestro hospital. Entonces yo era residente de primer año, una pipiolina allí, y me acuerdo de entrar corriendo en la sala de reanimación con el adjunto, el jefe de guardia, intentar reanimar a aquel chaval que la primera vez salió, pero la segunda vez se nos paró. Y yo me acuerdo que me fui al baño a llorar, no podía, o sea, yo no podía. Y me acuerdo que salí del baño y uno de los adjuntos de anestesia que había bajado a intubar al chaval, a ver si podíamos, pues eso, reanimarlo de alguna manera, ¿no? Me dijo, además era un tío muy válido, era un muy buen médico, muy buen anestesista. Este salvaba a lo insalvable, era una cosa impresionante. Me cogió, me agarró así, Gretel, y me dijo, no habrás llorado. Ay, Y yo me quedé tan mal y le dije, ¿qué hay de malo en llorar? Y claro. él se quedó mirándome y dice, no puedes llorar, no puedes llorar. Y aquello dije, ¿cómo que no puedo llorar? Y yo, lejos de sentirme aún más triste, que estaba muy triste, ¿no? Porque era un chaval de mis años, era un chaval que además, fíjate, luego sus familiares donaron todos los órganos y yo conocí la historia de dónde habían ido los órganos. Qué bonito. Distintas personas, había salvado a muchísimas Hoy personas y ayudado. después seguí un poco el recorrido porque tuve la suerte de rotar luego en otra ciudad y ver qué había pasado con esos órganos. Yo me revolví ante aquel no puedes llorar. Aún dije, ¿cómo que no puedo llorar? Claro, ¿Cómo que no se puede? ¿Qué es eso de que el médico no puede llorar? claro, Entonces, yo aquel día me di cuenta de que si en algún momento perdía la humanidad, la compasión, no querría ser médico, claro. quiero decir, porque en el momento en el que la dureza hace callo en uno, sobre todo en nuestra profesión, ojo, ojo, porque podemos llegar a cosificar las cosas. Y además Quizás, puede llegar a hacer mucho daño a los familiares de cuando se sí, los trata de una manera tan fría sí, o tan sí, distante, que yo entiendo que a lo sí, mejor a cierta distancia
Sí, será positivo, entre comillas, pero yo pienso sí, que conservar esa humanidad que tú dices es sí. fundamental para las familias y para los Además, fíjate, luego formándome más adelante en entrenamiento autógeno, en técnicas de psicoterapia, uno de los profesores me enseñó que solamente hay tres mecanismos habituales que utiliza el ser humano frente a la adversidad, frente a la ansiedad. Uno es llorar. Llorar, nos comentó él, es el mecanismo fisiológico más humano que el cuerpo ha desarrollado en el ser humano. ¿Por qué? Porque lloras la pena, lloras la ira, lloras la tristeza y así no te la comes, porque el segundo mecanismo que utiliza el ser humano es el somatizar. Es decir, Ah, sí, sí, sí. ¿cuánta gente viene a las consultas, Gretel, que tú lo sabes, cielo, que tienen dolores de cabeza crónicos, Sí, colon irritable, etcétera? Que les miras, les haces 40.000 pruebas, que si tal, y no encuentras nada, y lo que hay es una tristeza, una ira reprimida que el cuerpo expresa claro. lo que el alma no puede expresar, ¿no? Y la tercera manera que tiene el ser humano de transmitir su angustia, su tristeza, es la ira, el cabreo, la agresividad y la violencia. ¿Cuántas veces personas violentas, en el fondo lo que tienen es una gran tristeza y Claro. una gran pena que nadie les ha ayudado a poder canalizar, ¿no? Qué mal hemos hecho en la sociedad cuando les decíamos que los chicos no debían de Ay, sí, llorar. sí, 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 totalmente. ¿Cuánta Totalmente. violencia acumulada en cuántos chicos, sobre todo varones? También en mujeres encontramos, ¿eh? Pero, ¿qué pasa por llorar? No pasa nada. Hay que normalizar a la gente. Yo, de hecho, a muchos de mis pacientes, Gretel, les digo que sé que están con duelos o con penas, les digo, te voy a mandar que llores todos los días. Y me dicen, ¿cómo? Digo, Ah, 20 sí, minutos a llorar. muy bien, muy bien. A llorar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a canalizar, a relajar. Qué a gusto te quedas después de una buena llorada. Yo siempre lo digo. Yo además que soy muy llorona. Entonces, qué bien normalizar las cosas humanas. Sí, Entonces, a partir de ahí, a partir de estas vivencias, Rortel, yo me di cuenta de que la muerte no podía ser el final. Y luego, mi continuidad profesional y mis vivencias vitales me han demostrado que así es, claro. que así es. Y qué bonito sería que empezáramos a enseñar esto en las facultades, pero ya en el colegio a los niños. Es que sería tan bonito enseñar a nuestros pequeños no solo en alimentarse correctamente, es decir, cuidar la carcasa que utilizamos en este cuerpo, este coche que se nos ha sido prestado y que alguna vez seguramente elegimos. Cuidar con una buena alimentación, un descanso saludable, un ejercicio, tú que eres profe de yoga y pilates, ¿vale? Conexión cuerpo-mente, emociones, qué importante es, y también cultivar nuestro interior. ¿Por qué? Porque yo el otro día lo decía en una conferencia en Zaragoza, en mi tierra. Si fuéramos conscientes de que somos almas viviendo experiencias terrenales, no nos costaría tanto vivir esta experiencia y saber que en un momento volveríamos a casa, volveríamos a la luz o llámalo como quieras, de acuerdo a la supraconsciencia, como dice Manuel Sansegarra, nuestro querido Manuel. Pero quiero decir, no nos costaría tanto vivir ni marchar y habría menos guerras y nos llevaríamos mejor entre nosotros. ¿Por Totalmente. qué? Porque nos veríamos como iguales. El problema es que los cuerpos nos diferencian y Ay, pensamos que somos distintos. Pero yo siempre recuerdo muchísimas veces las poesías de Garcilaso de la Vega, cuando decía que la vida son los ríos que van a dar la mar, que es el morir, que allí van los señoríos. Es decir, que la muerte nos iguala a a todos. todos, El nacer y el morir nos iguala a todos. a todos. Todos somos iguales. A todos. Pues mira qué curioso, porque yo también empecé mi andadura espiritual a raíz de la muerte de mi hermana pequeña a los 12 años. Mi hermana Fíjate, tenía 11 meses y yo tenía 12 años. Y claro, madre mía. yo decía, no puedo entender. Yo además deseaba a esa niña, o sea, era una Mm, hermana deseadísima y que era nuestro juguete y yo no podía entender cómo en la estructura de lo que a mí me habían enseñado, porque luego también tenemos que no solamente yo soy académica, es que mis padres eran académicos, ya, encima mis padres son muy católicos, y yo sí, en ese esquema no me cabía que una niña de 11 meses pudiera morir porque no había empezado ni a vivir, no había cometido ningún error. Eso mm, no entraba en mi mente y ahí empecé a indagar. Y yo recuerdo mi infancia, sí, jugaba y todo, pero siempre hubo un peso interior de sí, dónde está mi hermana, qué sí, pasa con la muerte, porque que se muriera la gente mayor yo lo podía entender, pero que se mm, muriera la gente joven no mm, lo podía entender. mm, Entonces, eso fue para mí mi motor. Entonces, a mm, veces cuando, yo sé que es duro decirlo, pero a veces todo tiene un sentido. La sí, muerte de mi hermana tuvo un sentido. sí, Aparte de que a mí me revolvió todo mi mundo espiritual, todos tuvimos nuestros propios aprendizajes.
sí, Entonces, a raíz de ahí empecé a indagar, pero lo que me pasa un poco como a ti, ahí no había nada más que algún libro que me llegó más adelante de Raymond Moody, de Brian Weiss, mm, pero empecé primero con Luis Hay, que también me movió un poco cuando mm, decía que los hijos elegíamos a los padres. No sé, eran pensamientos que ya empezaban a rozar las respuestas que yo buscaba, porque desde luego en el entorno católico no encontré ninguna respuesta. Yo por lo bueno, menos no encontré ninguna que me dijera mm, realmente qué pasaba. Y fue luego cuando conociendo a mi marido cuando empezamos a indagar en el mundo espiritual y ya sí nos metimos muy de lleno en él y bueno, y fueron sucediendo cosas, pero es un poco es similar a lo que te pasó a ti, ¿no? De pequeña te empiezas a plantear ya esto qué es. sí, sí, Esto no sí, puede quedar aquí. Esto es no puede así. ser lo único que hay. Sí. Y sobre todo, además, Rete, yo creo que te pasa un poco como a mí, ¿no? Que tienes que tener no solamente la cabeza abierta, sino también el corazón muy abierto. También. Porque yo le digo muchas veces a amigos, ¿no? Y lo comentamos a veces en las reuniones médicas, incluso, que como buenos científicos, y ahora te hablo como médico, deberíamos estar siempre con la cabeza muy abierta y haciéndonos preguntas. Yo digo, el médico que se deje de hacer preguntas, apaga y vámonos. El médico que acepte que alguien le diga lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer su trabajo, tal, mal. Yo siempre digo que los protocolos están, por ejemplo, los protocolos médicos están para orientar la acción del profesional, jamás para decirte cómo tienes que actuar delante de un paciente. No puede ser. No puede ser porque somos seres únicos. Cada persona es distinta. Incluso los gemelos univitelinos, que son clavaditos, son distintos. Y cada uno enferma de una manera. Yo siempre digo que un catarro entra en una casa, pero tú lo expresas de una manera, tu pareja de otra, el niño pequeño de otra. Es que es así, es que es así. Entonces, tenemos que tener siempre la cabeza y el corazón muy abiertos, porque Pero gracias a Dios, además, Rosana, es que lo que fue ciencia hace eso te 100 iba a decir, años ya se ha desbancado. completamente. O sea, que Y es yo que siempre, lo que pueda demostrarse dentro de 50 años más posiblemente no tenga completamente. nada que ver con lo de ahora. Por eso tenemos que tener Completamente. No, y la además, claro, y además en medicina, te digo, yo empecé la carrera en el año 93. Ahora cuando los estudiantes de medicina rotan con nosotros, yo flipo cómo ha cambiado todo, lo que sabíamos del cerebro, lo que se sabía ahora del cerebro, lo que se va a saber, cosas que antes dábamos por buenas en medicina, en ciencia, han cambiado. Yo sé, y se lo digo mucho a mis estudiantes de medicina, sé que de aquí a 20, 30 años nos van a criticar por los métodos que hemos utilizado en la medicina convencional, y con razón, y dirán, pero ¿qué animales eran? ¿Pero qué hacían en la pandemia, en el COVID? ¿Qué hicieron estos cachos animales? Y estoy convencidísima. sí, Y sí, la sí. primera que digo y pido perdón soy yo, porque yo no tengo la sapiencia, no sé todo, gracias a Dios, y yo constantemente, nosotros, un buen médico siempre tiene que estar retomando, estudiando, revisando. O sea, yo cada vez que viene un paciente a mi consulta, a mí me confronta y estudio, y requete estudio, Claro, y claro, reviso. Y si claro. algún día él viene y me cuenta, oye, Rosana, ¿qué he encontrado esto? Digo, trae que me lo voy a estudiar porque esto no lo he encontrado yo, no lo has encontrado, ¿no? Ahora que tenemos al doctor Google, maravilloso, que te da todos los diagnósticos. Quiero Pero decir, sobre todo esa humildad también de reconocer eso, que no sabemos todo, que no podemos no lo podemos, lograr todo y no lo que es podemos, verdad que hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento. Hay no lo cosas que podemos. suceden y que dices, esto nadie me lo va a explicar, pero es absolutamente real. Por ejemplo, Mm, cuando hablamos de las ECMs, que es exacto, una cosa empiezan a hablarse ahora que no se hablaba antes, que no las exacto. contábamos antes porque nos daba miedo. Y ahora No, os las están contando, os las estamos contando. sí, sí. A mí además, fíjate, me sorprende que tienes que estar, yo fíjate, ahora te hablo como médico. Yo he observado que el paciente te tiene que percibir como un interlocutor válido que esté dispuesto a escucharle. Exacto. Si te ven, como me dice a mí algún paciente, es que usted es una médico distinta, entonces lo de la médica distinta ya abre la puerta. A esta mujer le voy a contar algo. A mí me pasa que incluso estando en el tren, en el metro, hay gente que se sienta a mi lado y de repente me empieza a contar cosas. O sea, eso me pasa desde hace tiempo, Bueno, ¿no? Entonces digo, que yo qué sé, pero decir, buenos días, ¿qué tal? Y dice, hoy, pues no muy buenos porque me ha pasado esto. Y te empiezan a contar. Yo digo, jolín. Entonces, es súper importante que la persona que tienes enfrente, y no solo como médico, te vea, te perciba como una persona en la que merece confiar. exacto. Porque eso va a abrir el diálogo. ¿Cuántas veces los propios médicos, y hay en tono la mía culpa, por falta de tiempo, por falta de lo que tú quieras en la consulta, empezamos, siempre fíjate, en la carrera nos enseñan que los 5 primeros minutos de una entrevista con el paciente son los más importantes, porque nos va a orientar hacia cuál es el problema y seguramente cuál es la solución.
Si solamente en una consulta en atención primaria nos permitimos una consulta de 5 minutos, no te da tiempo. Espérate, No te imposible. da tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas no te llegan a contar nunca lo que realmente les pasa, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, mucho con pacientes que vienen una y otra vez a consulta, ahora me duele la cabeza, ahora me duele la tripata, y de repente un día tienes tiempo, hablas con ellos y resulta que esa persona es una mujer maltratada o Ya. resulta que es una persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia, ¿no? Y ahora está experimentando a través de su cuerpo todo ese sufrimiento, ¿no? Entonces, es tan importante porque en esos momentos mágicos es cuando de repente los pacientes te cuentan cosas como la que me contó a mí una paciente hace 3 años. Y te Cuenta, cuento, cuenta. pues yo con una paciente en mi consulta, yo en Madrid ya sabes que tengo mi consulta en atención primaria, en la sanidad pública y también tengo mi consulta privada donde hago pues medicina de geriatría Claro, integrativa, mis paliativos y todas mis cosas, ¿vale? Bueno, pues resulta que a esta chiquita la estaba yo siguiendo porque tenía muchísimas patologías, tal, y yo sospeché que ella podía tener una enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme, no sé si lo conocéis, sí, la está conozco, producida por, aquí es más conocida por tu tierra, por la la te garrapata. pica la garrapatita, se te mete dentro. Bueno, pues es una gran simuladora esta enfermedad. Te ha podido picar una garrapata en la infancia y de repente empezar con unos síntomas de los más variopintos, desde dolores de cabeza, es una supuesta fibromialgia, diarreas, no sé qué tal. Bueno, pues yo sospeché que esta chica tenía muchas patologías y que podía haber sufrido una enfermedad de Lyme y de hecho me dijo que ya había vivido en un pueblo de pequeña. Bueno, pues de repente yo buscando una supuesta enfermedad de Lyme le empiezo a preguntar y le digo, oye, ¿y a ti te ha pasado alguna cosa así de pequeña, tiempo atrás, así que no hayas contado? Y me dice, ah, sí, 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 a mí me ha pasado una cosa. Y de repente me cuenta que de pequeña en su pueblo, en las fiestas del pueblo, cuando salían los mozos a torear la vaquilla, la gente en el pueblo ponía los carros en la plaza del pueblo para hacer una especie de ronda. Sí, La sí. gente se subía en la parte de arriba de los carros y entonces ella allí en un carro se subía con las vecinas, con su madre y con la abuela. Bueno, pues con tan mala pata que en uno de esos veranos, ella era chiquitita, el carro se viene abajo, se le caen todas las vecinas encima, casi las cachan, y ella lo siguiente que recuerda, y me dice, lo siguiente que recuerdo es de verme en mi habitación, en el techo de mi habitación, veo mi cuerpo en la cama, mi madre y las vecinas llorando y el médico del pueblo, don Feliciano, pongamos que se llamaba el médico Feliciano, diciéndole a mi madre que estaba en coma y que a ver si despertaba. Y dice, y yo intentando decirles desde el Estaba techo, bien. mamá, que estoy bien, mamá, que estoy aquí, que tengo hambre, mamá, tengo hambre, ¿eh? Mira lo que te estoy diciendo, tengo hambre. Mamá, prepara la comida, mamá, que me voy a ver a los vecinos. Y dice, y salir de la habitación, irme a ver cómo estaban los vecinos, dar una vuelta por el pueblo y volver. Y dice, y de repente lo siguiente que recuerdo es un dolor tremendo porque notaba cómo estaba entrando dentro de mi cuerpo y cuando abrí los ojos vi a mi madre llorando y todas las vecinas alucinadas. Bueno, esta chica había estado desconectada casi varias semanas. El médico le iba a ver, yo no sé esa mujer cómo sobrevivió en aquella época, pero cuando me contó eso, yo abrí los ojos como platos. Lo que menos me esperaba es que me fuera a contar una experiencia cercana a la muerte Claro. en una niña que tendría 5 o 6 años y le digo, ¿tú sabes lo que has tenido? Y me dice, pues hace poco me he enterado que igual es las llamadas ECMs. Digo, ¿has tenido una experiencia cercana a la muerte? Sí, señora. Y me dice, hombre, pues menos mal que me lo ha validado un médico. Dice, porque durante años, cuando yo contaba esto a mi madre me dijo, hija mía, esto no se puede contar. Eso es lo que pasa. Eso es lo que Porque nos van a señalar en el pueblo y van a decir que estamos locos. Y se van a pensar que te lo has inventado para echar la culpa a las vecinas que se te cayeron encima. totalmente. Que, pues si Totalmente. esa criatura que ahora tenía 50 y pocos años no lo llega a contar, esta mujer se va de esta encarnación pensando que está grillada. Está Y mal, no, está y mal. no, y no, y no. Eso Entonces, es. claro, ella me dijo, dice, por fin un médico me puede escuchar y un médico no me ha juzgado y un médico me ha dicho que efectivamente lo que yo me he encontrado viendo vídeos en YouTube, tú Claro. que eres médico me has validado que es una ECM. Y suerte que ahora tenemos internet y tenemos YouTube. Y Y suerte, porque es que suerte. si no, Claro, yo, por ejemplo, la viví una ECM, también me salí en el quirófano, tuve una perforación de útero en un legrado y yo me vi fuera del cuerpo y yo veía todo lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando. Bueno, yo viví una experiencia de paz, de plenitud, de conciencia brutal. Les dije que os estoy oyendo, aquellos que se nos va, que uf, se nos va. Y yo interactuaba, pero me daba cuenta que no me hacían mucho caso. Y me importaba 3 cominos el cuerpo. Es más, mi hijo mayor, ya tenía 3 añitos o por ahí, yo ni me acordé de ellos, estaba tan bien. Entonces, ¿qué pasó? Que yo eso no se lo pude contar nada más que a mi marido y luego con el tiempo a mis hijos, porque en mi casa se hablaba de todo. Pero yo realmente cuando salí del armario de la ECM mm, fue cuando escribí el libro.
hace mm, en el 22, en mm, 2022, cuando escribí el libro de Rory y de sus señales. ¿Por qué? Pues porque claro, es algo tan emocionante, tan flipante para ti, tan brutal, tan real, es lo más real que te puede haber pasado. Pero tienes ganas de contarlo, pero luego ves la primera reacción, la primera persona que es lo que quieres contar y cómo te miran con la cara diciendo, ay, está pobre el aborto, cómo le ha sí, afectado a sí, ella. Y al final te sí, callas. Al final te sí, callas y te lo guardas dentro. Claro, sí, eso parece que no, pero que te cambia la visión. A mí me dio la respuesta que necesitaba respecto a mi hermana. Ya sabía que mi hombre. hermana estaba viva y ya sabía que no nos Mm. morimos. Lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo, pero lo reservamos a nuestra casa. Pero Mm, sí que es verdad que las ECMs, tú lo sabes, que implican luego o sea, un despertar a muchas cosas. sí, En mi sí, caso, me ayudaron después, es verdad, con la enfermedad y la muerte de mi hijo Rodri, que tuve mm, que poner en práctica toda esa certeza que yo tenía, decirle a mi hijo, tú también te vas, vas a estar bien, estarán los abuelos, todas esas mm, cosas. Entonces, es tan bonito. Yo, claro, me sentí muy sola, salvo que tenía mi pareja. Es tan bonito que una médico encima, médico, te pueda refrendar tu vivencia como algo realmente no solo sino importante, encima mm, importante para tú. mm. Y fíjate que yo quizás porque estoy más sensibilizada, ¿no? con estas cuestiones, pero ¿cuántas veces, me pregunto ahora, Gretel, cuántas veces habré vivido experiencias que transforman y me habrán contado los pacientes cosas y no les he sabido escuchar? Y esa Bueno, es la gran pena que tengo ahora. Y fíjate, te lo digo porque pero Rosana, yo creo que ahí tienes que centrarte en las que sí que has podido ayudar. sí, no, claro, Ya claro que está, sí, porque claro que sí. al No, final, porque si no, no habría llegado a este punto también, claro, te quiero decir claro, que eso sí que es verdad. Entonces, yo desde aquí, si alguno de mis pacientes que han sido, me contaron algo, me disculpáis, por favor, que soy una, pues eso, soy una más humana, soy cabezona, soy baturra, que a veces estas cosas nos pasan. Pero bueno, pero es que incluso, fíjate, si escuchas conversaciones en el metro, en el autobús, hay gente que las cuenta de manera natural. sí. Es que hay gente que te cuenta. Mira, el otro día una compañera mía del trabajo, que sabe de mi experiencia y que además hace poquito partió su mamá, me dice, ¿qué te crees que he escuchado? Me dijo, en la entrada del trabajo, dice, ¿qué te crees que he escuchado viniendo en el autobús? Digo, pues no sé, chica, ¿qué te ha pasado? Dice, pues estaba contando una señora a otra. Estaba malísima, ingresada en la UBI, no sé qué, y yo estaba feliz en un campo de flores, no tenía ningún dolor y yo no quería volver. Y le dice ya la señora de al lado, chica, a ver si eso es por la anestesia que te metieron o lo que fuera. Que no, que no, que no. Y la mujer dice, como la otra no hacía ni caso, dejó de contarle. Dice, pero yo estaba con la oreja puesta, me decía mi Claro, amiga, escuchando, escuchando yo. Y dice, ¿qué estaba contando una ECM? Y la otra no le hizo caso. Digo, pues es que es pero así. eso pasa. Eso Suerte de pasa verdad que ahora mucho. tenemos internet, como decimos, Sí, que sí, se ha popularizado el hablar de ello y muchos que sí, hemos tenido esas vivencias las hemos contado, sí, para que otros que las están teniendo o que las van a seguir teniendo las puedan ver como algo real y sí, normal, entre comillas. sí, 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 Pero sí. sí que es verdad Claro. que te abre Mm. un mundo, te abre todo un mundo. Y fíjate que nada pasa porque sí, todo pasa por algo. Y de hecho, muchas veces experiencias, ¿no? Que dices, pero fíjate, a ti, por ejemplo, la pérdida de tu hermana, la pérdida carnal de tu hermana tan chiquitina, a ti te abrió ya, fue un Totalmente, regalo, escúchame, un regalo totalmente. espiritual. Si Sí, lo ves desde el punto carnal, dices que va a ser un regalo, Rosana, ya está loca lo que está diciendo. No, pero todo, todo todo. tiene un porqué, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que os comentaba el fallecimiento de mi abuelo. Yo lo que peor llevé del fallecimiento de mi abuelo es que hubo una conspiración del silencio para que mi abuelo no supiera que se estaba muriendo. Mi abuelo sabía que se estaba Claro muriendo, que lo pero, sabe. pero me acuerdo que la familia decidió, yo me opuse y tal, yo lo llevé fatal. Y yo me juré a mí misma, cuando mi abuelo trascendió, que yo no iba a hacer eso con mis pacientes, Claro, que yo me iba a formar para saber dar la información, y eso me ayudó y seguramente mi abuelo me guió después en aquel camino, seguro, ¿no? seguro, Seguro, yo estoy seguro. convencidísima, convencidísima. Y luego por experiencias que he tenido personales, ya no solo como médica, sino a nivel personal, ¿no? De pues, sueños lúcidos que puedas tener, de decir vas por el buen camino, etcétera, ¿no? O sea, fíjate, os voy a contar una cosa que no había contado hasta ahora. En plena pandemia, que ya sabéis lo bien que lo pasamos todos, la fiesta que fue aquello. Bueno, pues yo me acuerdo con el estrés, la vorágine todos los días, levantarte estresada, porque yo por lo menos me levantaba ya.
hacía mi meditación, pero ya me estresaba todos los días estudiando, todos los días hablando con compañeros de Estados Unidos, de Holanda, tal, oye, ¿cómo vais? No sé qué estáis haciendo, patatín, patatán, porque nadie sabía lo que estaba pasando. Yo una de esas noches soñé con mi abuelo. Así que te Mi dijo, abuelo, mirad, mi abuelo falleció en el 99. Os estoy hablando del 2020, 2021. Ya había ido. Bueno, yo simplemente le vi joven, le vi como le recordaba, y me dijo, Rosana, te quiero. Venga, me decía Maña, porque somos baturros, me decía, venga, Maña, que lo estás haciendo bien. Venga, que te quiero. Y me levanté llorando ya, y yo sentí son que me había absolutamente abrazado, me había reales. dado un beso. O Exacto. sea, que yo me acuerdo que llamé a mi madre, porque mi abuelo era mi abuelo materno, y le dije, mamá, he soñado con el abuelo y me ha dicho que tire, que era su frase favorita, tira, Maña, tira, te decía, y lo estoy haciendo bien. Eso a mí me dio un impulso brutal para Pero, seguir pero tú adelante. ya sabes que esos son encuentros realmente de las almas. Ujú, Esos son ujú. encuentros reales. O sea, es que puedes llegar a sentir, a Sí, tocar, a sí, el percibir olor, todo, el todo, el tacto, tacto, todo. Yo he el tenido tacto. también varios sueños lúcidos con Rory y además es que no te olvidas. Pueden pasar Y lo guapos que están, lo y están guapos que están. perfectos y sonríen. Es esa sonrisa, es que no hace falta ni que te digan, si te dicen fenomenal, si no te lo dicen también, es que están perfectos. Es maravilloso. Entonces, son esas demostraciones que dices, son esas conexiones con el otro lado que tenemos de manera natural todos, Sí, pero sí, unos sí, las sí, sí, negamos y otros sí, sí. las asumimos como algo real. Sí, 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 sí. Es Pues así, esas, pues mira, yo a veces con personas que me dicen, va, estas cosas es que tú que tienes mucha imaginación, Rosana, ¿no? Que a veces amigos me lo dicen, tal. Digo, bueno, yo tendré imaginación, pero bendita imaginación que claro, me ayuda a seguir adelante, a poder ayudar mejor a las personas a las que acompaño y a mis pacientes. claro. Mira, ayer tuvimos un acompañamiento de una familia, ayer en el trabajo me llamaron a última hora, estaba pasando consulta en atención primaria y me llamaron que había fallecido una paciente de otra compañera mía que no estaba. Fui a certificar a la casa y, oh sorpresa, cuando me abrieron la puerta, resulta que me abrió la puerta uno de mis pacientes, que yo no sabía que ese paciente era el hijo de esta señora. Y me dijo el paciente, me alegro que seas tú quien vaya a certificar la defunción de mi madre. Y me acuerdo cuando entré a la habitación, la paz que en la cara de esa señora, con la que había trascendido rodeada de todos sus seres queridos, una Claro. señora además con una demencia muy avanzada de muchos años, pero tenía una luz de una paz. Bueno, pero lo mejor de todo, Gretel, es la sensación de paz que yo noté en esa Claro, habitación, claro, claro. rodeada de todos sus hijos, la serenidad que se respiraba en el ambiente a pesar de la situación, porque claro, yo no conocía a esa señora. Lo que yo de alguna manera siempre les transmito, ¿no? A mis pacientes, aunque estén recién trascendidos, de vete tranquilo, no pasa nada, tu familia está bien, ¿no? Que lo digo, claro, me pongo a decirlo esto en voz alta, imagínate, me mira todo el mundo diciendo, la doctora Grillada nos ha tocado. Entonces, lo digo tal. Y él me dijo una frase, yo después de hacer el certificado de defunción, ayer me dice, ahora entiendo muchas cosas, me dijo el hijo, que es mi paciente. Dice, mi madre ha esperado a que estuviéramos todos los hijos y se ha ido. Es precioso. Y me miró y le dije, pues no dudes que así ha sido. No dudes que así ha sido. Y le Pues di un mira, abrazo de verdad. Salí ayer con nuestra compañera de enfermería. Nos dimos un abrazo las dos en el portal porque es que fue una sensación tan bonita. Mira ya, lo que te digo, ¿eh? Una situación que es de dolor, porque, mira, por mucho, yo siempre les digo a mis familiares y a los pacientes, por mucho que nos preparemos para una enfermedad avanzada, tú que has vivido con Rodri, con Eduardo, con todo el resto de tu familia tan preciosa, el acompañamiento a vuestro hijo, aunque sea tu madre de 90 y muchos años, que se va a ir, que lo sabes desde hace tiempo, el irse es el trascender, ¿no? Es el decir, ¿qué te voy a contar? pero mira, Pero, luego te contaré yo el mm, momento en que trascendió Rodri, porque al oírte tiene alguna otra charla, mm, cómo hacen para dejarnos, o sea, sacarnos un poquito de la habitación y irse con tranquilidad. Ahora luego te lo cuento. sí, Termina de sí, contar. sí. Pues nada, lo que te contaba, ¿no? Que esta enfermera, mi compañera ayer me decía, Rosana, es que aunque tu madre tenga 90 y muchos, como tenía esta señora a la que acompañamos ayer, ¿no? En el momento del tránsito, es que es tu madre. Digo, claro que sí, siempre lo va a Claro, ser. claro, claro. Digo, siempre lo va a ser. Digo, pero de alguna manera, yo ayer le decía a mi enfermera, que es bastante más joven que yo, digo, pero de alguna manera tenemos que tener, de alguna manera, la sensación, la certeza, el pálpito de que nos volveremos a ver, de que esto es un hasta pronto, hasta pronto.
que seguramente ella sigue ahí con ellos durante unos días, No, no, y acompañándoles, están más tiempo, ya rodeándoles, te lo digo yo, están más porque, tiempo. claro que sí. Entonces, yo ayer volví a mi casa, entré por la puerta de mi casa ayer con una serenidad que me acuerdo que entré y mi marido y mi hijo me dicen, ¿qué tal? Qué tal la tarde? Y les dije, acabo de certificar una defunción. Y me dice mi marido, hija, es que lo tuyo es esto, ¿eh? Lo de acompañar. Digo, no, digo, pero para mí lo he vivido como un regalo, paz, Paz. serenidad. Me vine con una sensación de amor infinita en esa habitación, en esa casa, de esa familia maravillosa, ¿no? Con lo que han sufrido acompañando y tal, pero qué bonito, y el hijo que me decía, qué bien que he podido tener a mi madre todo este tiempo en casa y le he cuidado 10 Claro, años. claro. Y le dije, pues has sido elegido por tu madre para este momento, o sea, la sensación. Y siempre, ¿no? Lo que les digo a mis familiares, que tengan un, pues eso, que recen, si son creyentes, que hagan una meditación para ayudarles también al espíritu de su madre, al alma de su madre, a que trascienda, que esté tranquila, que esté serena, y también para acompañar al propio espíritu de esos familiares, ¿no? Que al fin y al cabo, pues nos quedamos aquí un poco huérfanos hasta que nos volvamos a ver, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Mm. Mira, con Rodi fue muy bonito porque es verdad que nosotros habíamos tenido, ya lo sabes, una conversación, sobre todo antes de morir, él sabía que se iba y habíamos hablado de todo y es verdad que habíamos quedado en que me mandaría un guiño desde el otro lado. Pero luego llegó el momento, llegó el día en que ya estaba, tú ya sabes, esa respiración, que ya, Mm. ya te das cuenta que ya no falta nada para irse, le habían sedado porque, claro, tenía el cáncer muy agresivo. Y, y fue curioso porque yo me levanté esa mañana, oí esa respiración y yo ya no podía más, yo ya quería que se liberase. Él yo creo que Mm. estaba porque nos quiere tanto que bueno, pues siempre tenía esa de quedarse más, su padre no lo aceptaba todavía, su padre estaba todavía resistiéndose y llegó un momento en que me quedé a solas con él en la habitación y le dije, Rodri, sal de tu cuerpo, vete por ahí, mira a ver qué hay, vete hacia la luz. Se lo dije Mm. ya con un énfasis, con un vete. Y en ese momento llamó Conchita, la maravillosa médico de hospitalización domiciliaria de paliativos, por la puerta que venía todos los días, subió, la fuimos a recibir y en esos, nada, 5 minutos de hablar con la médico y contarle cómo había pasado la noche, volvimos a la habitación y Rodrigo se había ido. En un Sí, acto de amor maravilloso en el que nos había ahorrado ese último aliento que hubiera sido nada, llegamos y aquí todo fue fácil, porque es que además se murió con la médico en casa, con lo cual, con Conchita en casa, no hizo falta nada, estaba allí, estuvimos con él, pudimos también durante todo ese proceso de la sedación hablar con él, porque sabemos que nos escuchan, contar sí, sí, las sí, mil cosas claro que sí. maravillosas, claro, todo ese amor que teníamos por él, las cosas tan bonitas que habíamos vivido, que le dijimos que estaríamos unidos, que le dijimos que estaríamos bien. Y al final es verdad que una muerte, como tú dices, es una muerte física. La ausencia física Sí, mucho, es mucho. muy dura, Mm. es dolorosa. El no poder tocar, ¿no? Porque es, Exacto. Y claro, es que no, claro, ese nos tener que relacionamos pasa, por los sentidos aquí en esta todo, tierra. todo, pero bueno, luego te das cuenta que cuando tienes esa certeza espiritual de que sigue vivo, porque lo sabes y porque además te lo va a demostrar, es tan bonito sentir que tienes otra relación distinta. Mm. Pero otra relación, lo que pasa que sí que es verdad que tienes que aceptar que el cuerpo físico ya no va a volver y Eso es, enfocarte en lo que él es ahora, que es ese ser eso maravilloso es. espiritual que está en paz, en amor, en calma y también con nosotros. Entonces es maravilloso esa relación que se puede llegar a establecer. Pero cómo Así nos es. facilitan ellos mismos, cómo iba cada persona a despedirse a su habitación de Rodrigo y la gente se iba con paz, absoluta Mm. paz. Mm. Entonces, a mí es que eso me alucina, ¿sabes? Cómo se va manifestando el alma antes de trascender. Así es, así Uy, es. ya, pero un tiempo antes ya vas viendo esas desconexiones Sí, del sí, cuerpo, sí, ya sí, vas sí. viendo esa actitud Mm. no de aceptar, De preparación. de paz, Se van preparando ellos y nos van preparando a nos van nosotros. Sí, preparando ellos a nosotros. sí, Esa sí, 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 sabiduría sí, interna, sí, eso que va mucho más allá de un sí. chaval de 20 años. Sí, no, y además Rodri, por lo que siempre nos compartes, Gretel era un chaval con una madurez absoluta, Totalmente. súper evolucionado. Yo por las veces que te he Hermano, escuchado hablar de Rodri, cuando te leí tu libro, es que era un ser muy especial. bueno, pero Pero yo digo que es verdad que todos, o la mayor parte de los seres que se van muy pronto,
sí, de los jóvenes sí, son seres muy especiales. sí, 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 Los también niños y pienso jóvenes eso. son seres muy Sí, especiales que vienen a darnos la gran lección a nosotros, que somos los que estamos sí. ahí bajito aprendiendo. Eso digo yo, eso digo yo. Pitufines de nosotros todavía por este Somos mundo los que tenemos terrenal. que aprender. Entonces, bueno, y el primer cachetazo es para su padre y para mí, que somos los que más cerca estamos y los que más tenemos que aprender. Entonces, pues bueno, aquí se trata de aprender al máximo esta lección, porque como es dura, yo como, imagino que como tú creemos en la reencarnación, sabemos que esto, como dices tú, es una experiencia del alma en un cuerpo físico y volveremos seguramente. Yo me gustaría aprender esta lección porque es dura. Entonces, Mm, quiero sí, aprenderla, quiero sí, ser consciente y lo intento cada día de esa posibilidad de estar con él de otro modo mm. y de ese saber que esto evidentemente no acaba aquí. Efectivamente, efectivamente. Y me ha encantado que nos hayas compartido con esta naturalidad, ¿no? El trascender de Rodri, y porque ayudas a muchas personas que lo escuchen, ¿no? Yo lo cuento también en algunas de mis ponencias, ¿no? Y hace poco, fíjate, unas amigas mías, que además una de ellas fue paciente mía, tuvo un cáncer, un melanoma, muy avanzado, gracias a pues a la medicina más convencional, ha vivido 3 años más, etcétera, pero estas dos amigas eran solteras, vivían juntas, ya tenían una edad, ¿no? Y una de ellas, que es la que se ha quedado en esta encarnación de momento, no se separaba de ella en el hospital ni a sol ni a sombra. Y fíjate cómo se marchó ella. En un momento que se fue mi amiga al baño, a lo que salió, Es se así, había ido su hermana. es que es Y así. ella me decía, ¿pero por qué? Y yo le dije, Es un acto cariño, de amor, es un acto de amor. porque no quería que la vieras irse. Es que es Ya maravilloso, está, ya está, maravilloso eso. ya está, ya está. Yo siempre a las familias, muchas veces en los acompañamientos, en los cuidados paliativos, les digo, eh, despediros, Claro, permitirles que se claro, marchen, claro, 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 permitirles exacto, que se sí. marchen, porque ellos van a seguir conectados con vosotros de alguna manera. Y lo único que hacemos, no te vayas, quédate, patatín, patatán, es vivir desde lo carnal un nacimiento a otra existencia. Claro, Yo siempre digo que es una gran alegría tener una especialidad como la obstetricia, porque traes niños al mundo, que es maravilloso. La primera vez que tú estás en una sala de partos y ves la cara de ese padre, esa madre, todos llorando ahí, llora el médico, llora la enfermera, la matrona, el estudiante de medicina, que yo lloré como una magdalena cuando había que la criatura salir. No, me abracé al padre, que parecía yo, el padre también ahí. Bueno, yo salí exultante de aquí. Pero qué bonito es ser la matrona que sí, ayude, ¿no? al otro lado. Al otro lado. La barquera, ¿no? ¿Te acuerdas de mi charla de la Sí, barquera? La barquera que ayuda a trascender. ¿Por qué? Porque seguramente, igual que cuando nacimos, alguien en el otro lado se sintió triste porque teníamos que volver a encarnar y no nos volveríamos a ver un tiempo, aquí alguien nos recibió con mucho amor, nuestros sí, padres, los médicos, tal. Pero es que aquí, igual que cuando acaba nuestro pasar por esta encarnación, decimos adiós y nos da tiempo, porque sabes que hay gente que de repente tiene un accidente o sí, se muere de repente, ¿de acuerdo? Y te vas al otro lado y ahí eres recibido, ya vienen a buscarte. No, claro, las visiones que yo he claro, contado de mis tantas pacientes que en el hay, lecho de muerte. ¡Qué bonito! Nunca precioso. estamos solos. Que Nunca. siempre hemos pensado que nacemos solos y nos marchamos solos. Sí, carnalmente sí, pero no No, no, espiritualmente. no, no, no. No espiritualmente. Claro. Y qué maravilloso, o sea, qué bonito, es que realmente nunca estamos solos, jamás estamos solos, ¿no? Aunque nos sintamos solos. Otra cosa es sentirse solo, ¿no? Pero Pero cuando tomas conciencia un poquito del mundo espiritual y lo que dices tú a veces también, pues eso, ese meditar, ese dejar que el hemisferio izquierdo se deje un poquito a un lado, te relaje un poquito. dejar que la intuición nos deje llevar, no poner tantas trabas, tantas dudas, te das cuenta que acabas teniendo esa conexión con el otro lado que te hace sentir que realmente esto fluye. Exacto, Es que es exacto, así, es que es exactamente, maravilloso. Mira, yo he exacto. sentido que toda mi vida ha sido una preparación para ayudar a mi hijo a morir. Eh, Seguramente. Mm, sí, no, lo tengo claro desde mm. que murió mi hermana. Entonces, creo que es la cosa más dura y más bonita que he podido hacer, más dura y más bonita. Y luego me he llevado esa sorpresa de esos regalos que me ha traído mi hijo a través de las señales, que no me pasan solo a mí, que les pasan, y tú lo sabes, que pasan Hombre, a todo el mundo. a mí Le me pasan pasó con tu niño. exacto, exacto, es verdad que a ti te pasaron cosas con mi niño, pero que es verdad que son señales que pasan de manera general.
Pero si estamos atentos, si estamos con la antena un poquito puesta, es que realmente vamos a sentir que, que su mundo y el nuestro no están lejanos, es que están aquí, se no, solapan, interactúan. no, Y no, no, estás no, no, atento y no, recibes y lo no, sientes. no, Entonces es esperanzador no, saber que estamos cerca, que sigue no. siendo nuestra familia, que siguen siendo nuestros queridos y que el amor sigue creciendo y Mm, que, por supuesto, nos vamos a encontrar en el mismo plano cuando trascendamos y van a estar ahí recogiéndonos. Y además es que es súper bonito cuando uno ha tenido unas creencias de pequeño, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo rezarle a mi ángel de la guarda, ¿no? Yo que he sido educada en la fe católica, colegio de monjas, Yo también. tal. Que todo eso a mí Sí, me ha sí, valido muchísimo, ¿no? El tener fe de alguna manera, pero toda esa fe me la ha revalidado mi propia experiencia, mi propia fenomenología. claro. Cuando yo he estado ahí acompañando todas las experiencias, todas las historias que me han compartido los pacientes, las familias, todo lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que todas las personas tan maravillosas que estoy conociendo y que conozco y las amistades tan bonitas que se están forjando. Es que todo eso te revalida todavía más que somos algo más que un cuerpo, un mero cuerpo, ¿no? Y por qué yo siempre le digo a mis pacientes mayores, ellos se siguen viendo maravillosamente jóvenes y son los demás los que les hacemos mayores, Es porque verdad. les tratamos de usted. A ver, Es tú, verdad. oye, ¿no os pasa, y ahora a la gente que nos esté escuchando, que la primera vez que te dicen en una tienda, señora, ¿qué quiere? Tú te das la vuelta buscando a la señora. ¿Dónde ¿Por está la qué? edad? Porque tu alma es eternamente joven. Y ¿pero qué me está Claro, contando esta mujer? claro, claro, Y es más, yo ahora como geriatra os digo, mis pacientes mayores, cuando vienen a mi consulta y me dicen, doctora, mis hijos se deben de pensar que soy tonto porque tengo 90 años. 90 años tiene mi cuerpo, yo pero tengo yo los no. 20 de siempre. Claro, 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 claro. Y me dicen, muy graciosos algunos de ellos, dice, Jolín, me falla la carcasa del coche, pero la de dentro sigue siendo estupenda. A mí me encantan porque es verdad. Yo siempre hablo y hago el símil de que cuando trascendamos de aquí, dejaremos el coche que ya ha dejado de funcionar después de 40.000 reparaciones, de haber cambiado el motor, la chapa, la pintura 40 veces, tal. Abriremos la puerta, le diremos al coche, cariño, gracias por haberme permitido este viaje. ¡Hala, que me voy en bicicleta! Voy para otro lado. Adiós. Pues ya está, Así es, así es, ya así es. está. Entonces, hay una frase buenísima que escuché hace poco al doctor Manuel Sansegarra que dice, el duelo es, como dijo, es la ignorancia de los que se quedan. Brutal, brutal. Ala, si quieres taza, taza y media. O sea, es que es así, pero claro, es que lo vemos con los ojos humanos, lo vemos Claro, con pero el cuerpo humano. es que somos humanos. Entonces, yo creo que Claro, tenemos que compaginar esa parte humana con esta claro, otra parte espiritual si estamos abiertos a ella, que nos va a ayudar, por supuesto, un duelo transitado desde el punto de vista espiritual es mucho exacto, más liviano. Pero exacto. es verdad que tendrás tus momentos de conexión con lo humano, como decías, tú es necesario llorar. Yo he oído decir, no hay que llorar porque es del otro lado. No, no, a ver. Qué tonterías, No, por somos favor, humanos ¿no? y los humanos tenemos que llorar. Los del otro lado Exacto, están en el otro lado y entienden que nosotros seguimos siendo, estamos en esta encarnación, en este cuerpo y tenemos emociones humanas. Yo sigo claro siendo que una madre que sí. echo de menos a mi hijo y de vez Claro en que cuando sí, pues me da, pero sí que es cierto eso, que cuando tienes esa otra visión y yo siempre pienso que mi labor es como enfocarme cuando me siento en la falta de, que es cuando piensas en lo humano, es enfocarme en lo que Él es ahora, ese ser de luz eso maravilloso que me es, eso acompaña, es. esa vida que es eterna, ese amor que crece y crece aunque estemos, entre comillas, en dos planos distintos. Entonces, al final es cuando abrimos el mundo y nos pasa a muchos papás. Yo hablo por papás porque ya sabes que tengo mucho más contacto con papás, pero pasa con todos los que Claro, pierden claro que sí. seres queridos. Pero es tan fuerte el impacto en cómo te zarandea los cimientos de tu vida, de tus creencias, Completamente, que completamente, realmente es el momento de abrirse. Si te abres, todo cobra sentido. Y a veces la completamente. gente me dice, pero ¿cómo puedes decir que tiene sentido la muerte de Rodri? Mm, Totalmente. Desde el punto de vista humano es una, con perdón, una putada, porque dices esto, ¿cómo puede ser? ¿No? Un niño de 20 años. Pero desde el punto de vista espiritual, viéndolo como ese ser eterno que somos, tiene tanto sentido. sí, Si no fuera porque Rodri ha hecho eso, o sea, se ha ido antes, se ha ido de ese modo, nos ha enseñado cómo llevar una enfermedad tan difícil, con una maestría, con mm, una sensación de presente, con una paz, cómo nos ha enseñado a que se puede tener una relación a pesar de la muerte física y cómo nos ha reconducido toda nuestra vida. exacto.
la nuestra y la de mucha gente de alrededor. Y esto pasa con cada persona que trasciende su alrededor, se mueve, Sí, 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 así todo es. se mueve. Entonces, Así es. todavía estamos aprendiendo así. Así Bueno, es. ojalá aprendiésemos sin necesidad de pasar por esas cosas, pero es que esto es la vida. El otro día yo Sí. hablaba con una señora que creo que te he contado antes, una señora viuda, Mm. y, claro, hablábamos de que, ay, es que no me viene bien que se muera ahora, es que yo no quiero. Ya, pero es que la Es que muerte, claro, no nos viene bien. nunca viene bien nada. Nunca nos viene bien. Pues Bueno, ¿qué va a venir? aunque sea tu abuelo y lo entiendas, no te viene bien, es tu abuelo y lo quieres. Claro que Entonces, sí. al final, tenemos que entender que la muerte física es parte de esta vida Mm. y ese parte de ese aprendizaje. Y yo escuché en una película una canción que hablaba de lo que era la vida y hablaba de que la vida era reír, llorar, sufrir, vivir. Todo, Era todo, todo, todo es la todo. vida, Todo es la vida, incluida la exactamente. muerte, incluida el nacimiento, todo es la vida. Pues claro que tiene sentido la muerte siempre tiene un sentido. Y sobre todo a los que estamos aquí, ellos se llevan su aprendizaje hecho, también lo tengo claro, pero los Mm. que nos quedamos aquí somos los que más tenemos que replantearnos qué hacer con nuestra vida a partir de ahora. Sí, sí, porque además yo entiendo las personas, por ejemplo, cuando son diagnosticadas de una enfermedad de alto impacto, no solamente un cáncer, ¿no? Por ejemplo, le acaban de diagnosticar una demencia, imagínate, ¿no? O un Parkinson, que sabes que son procesos muy duros. Es un momento de reflexión importante. Es un Total. momento de voy a retomar realmente mi vida como quiero que sea a partir de ahora, por el tiempo que me quede en esta encarnación. Voy a replantearme mi relación con mi entorno, con mi familia, con los demás. Voy a cerrar cosas, voy a dejar. Mira, una de las experiencias más bonitas que se puede tener es cuando ayudas a una persona, no solamente a acompañar a nivel médico, sino también a nivel de amigo, de espiritualidad. Claro, claro, claro. Yo las personas que, por ejemplo, en la unidad de cuidados paliativos en la que trabajé, vi que se iban más tranquilas, se marchaban, eran personas que habían tenido una coherencia con sus vidas importante, que habían vivido la vida en plenitud, que habían tenido una relación amorosa con su entorno, que habían podido cerrar episodios que no podían Sí, cerrar. Yo me acuerdo de encuentros, reencuentros entre hermanos que no se habían hablado en años, qué bonito. de llorar esos hermanos y decir, pero qué puñetas hemos hecho 40 años sin hablarnos, Claro, lo que nos hemos perdido de nuestras vidas, nuestros hijos, etcétera. Pero en ese momento se habían reencontrado, claro. ¿no? Me acuerdo de una frase de un paciente mío que se murió un viernes y me dijo, desde hoy hasta que me marche, todos los días van a ser sábado. Cada día Ah, vivía una celebración qué con los bonito, suyos. qué bonito. Todos los días pedía que viniera gente a verle, que no había visto, pidió perdón, le pidieron perdón, incluso vinieron antiguos amores suyos a verle, o sea, es que fue súper bonito, Qué bonito. súper fue bonito. Yo recuerdo la historia de una pareja que estaban divorciados, pues se llevaban muy bien y ella estaba muy malita y se volvieron a casar en la unidad de cuidados paliativos. Yo Ah, fui la madrina. oh, Tuvimos una boda, vino la juez de paz a casarlos y la juez lloró. O sea, oh, quiero qué decirte, lindo. nunca es tarde para vivir la vida que hubieras querido. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para acabar de cerrar lo que puedes cerrar. Incluso en el último momento te puedes volver a encontrar con la vida y con el amor, aunque estés solo, aunque estés solo, aunque estés solo. Es decir, si tú consigues marcharte en paz, tu trascendencia va a ser en paz. Yo he tenido pacientes que se han marchado cabreados con la vida, ¿por qué yo? ¿Por qué tal? No me quiero ir, patatín, patatán, pues vaya mierda de médico que no me ha sabido curar, patatín, patatán. Y hemos tenido un trascender muy, muy, Es difícil. muy difícil, donde también el equipo que le llevábamos, yo me acuerdo un señor muy complicado de manejar, que se murió con rabia, con tal. Me acuerdo que fue terrorífica la trascendencia. O sea, nos afectó a todo el equipo porque nos agotó. O sea, energéticamente, tú ya sabes, Gretel, que acompañar también a trascender es una. Bueno, que te voy a contar. Acabas agotado, no solamente físicamente, moralmente, espiritualmente. O sea, es que es como, ¡fu! No puedo con el alma, no puedo con la vida. Es que es así. O sea, es brutal, es brutal. Pero qué distinto es cuando tú percibes, cuando entras a una habitación y percibes paz, serenidad, me voy en calma, hay buena vibración, es completamente Sí, distinto.
Totalmente distinto. Una cosa que yo quiero decir, porque claro, estamos hablando de gente que podemos acompañar, porque tú estás en paliativos, yo he tenido Mm, también el acompañamiento a mi hijo, pero hay una pregunta que me hace mucha gente cuando, claro, hay muchas muertes que son muertes repentinas. repentinas. Entonces, siempre hay que pensar que no estamos solos nunca, como tú muy bien has dicho antes, tanto cuando nacemos nos esperan como cuando morimos nos esperan. Entonces, aunque nos Mm, dé la sensación de que han muerto solos en un sí, accidente o por COVID o lo que sea, lo que pasó. siempre va a Mm, estar, va a sí. haber gente del otro lado a recogerles. Mira, yo Mm, tengo el ejemplo de mi suegro. Mi suegro ujú, era ateo, pero ateo de que no quiero, no creo nada. en nada que no vea. Ajá. Y bueno, padeció un cáncer cerebral, acabó, bueno, pues lo que pasa con estas enfermedades, al final se ha dado en el hospital y justo al final de todo, los últimos días, dijo, estoy viendo a mi padre y a mi hermano Enrique. Entonces es que esto no distingue No, para que nada. él porque estaba en el hospital, pero es que el que se muere de un accidente va a ser recibido por sus familiares. El que Para se muere nada. solo en un hospital o siempre va a ser recibido por alguien en el otro lado. Hasta la Mira, gente, da sí, igual que creas, que no sí, creas, da igual, sí. Mira, yo aquí quiero hacer dos apreciaciones. aprecia. Uno, uno, como me dice mi madre, no te vayas enfadada a la cama con tu marido nunca, Eso también, aprendamos. porque no sabes al día siguiente si le vas a ver o no, Claro, físicamente. Quiero decir, digámonos todos los días lo mucho que nos queremos. Intentemos estar en paz hasta con el que nos haya jorobado el día. pues sí. Mandémosles amor, ¿vale? Porque esa persona necesita más amor que nadie. El que se mete contigo es porque está más fastidiado que fastidiado. Es decir, intentemos mantener la ecuanimidad, el amor, hasta con los que nos hacen daño, que es muy difícil y nuestros egos, ya sabes, que salen siempre por peteneras y montan la fiesta. Y no sé qué otra cosa te iba a decir. Ay, se me acaba de ir el santo al cielo. Eso uno y lo otro que estábamos hablando, ay, que se me acaba de ir. Uno era vivir en ecuanimidad. Lo de la gente que te asciende que siempre está acompañada, estábamos hablando del tema Sí, ese. sí, 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 sí. Ah, ya sé, ya sé. Y otro, mi experiencia acompañando a personas de distintas religiones, credos, gente atea, no atea, tal, es que todos vivimos la misma experiencia al ¿Verdad? trascender. Exacto. Es decir, yo recuerdo un paciente que tuve que se declaró como no creo en nada, todo esto es una milonga, no sé qué, qué mierda que me voy a morir, que me dijo que 2 días antes de morir, pasando planta, entré y le dije, bueno, ¿qué tal vas? Y me dice, ¿cómo voy a estar? Si me voy a morir, eso sí, dice, yo sé que hay algo. Digo, ¿cómo? ¿Ves? Y ¿Ves? me dice, sí, sí, sí. Y digo, ¿me lo puedes a contar? Y dice, no, 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 no. Dice, no, porque tengo que mantener mi estatus de ateo, me dijo. Bueno, pues nada, fantástico, pero tú Pero con su ella, experiencia. hombre, ya te digo yo que sí, ya te digo yo que sí, ya te digo yo que sí. Incluso gente, fíjate, un paciente que tuve, que lo he compartido alguna vez, que me dijo, merezco morir con dolor, un señor que me vino una noche de una cárcel muy mayor, que parecía el Quijote, muy delgado, enjuto, que además era argentino, la habían metido en la cárcel, yo entiendo que por algo extraño que no quise saber, de acuerdo, que en un tercer grado nos lo mandaron a mi hospital a fallecer una noche, no había permitido tomar ningún analgésico, tenía un cáncer de pulmón, se ahogaba vivo, tal. Me dijo, he sido mala persona, merezco morir con dolor, doctora, no me dé nada porque no voy a asumir nada. Aquella noche que yo le recibí fue para mí, de verdad, yo acostumbrada a, por favor, todo el mundo que esté calmado, que esté tranquilo, que esté sereno, no me dejó hacer nada, a grito pelado toda la noche con él, porque pegaba un grito de dolor, de asfixia. Bueno, a la mañana siguiente me llaman las enfermeras, Rosana, ve a ver al paciente que tiene que hablar contigo. No sé qué le pasó esa noche, qué vio, qué vivió Gretel, que había cambiado y me dijo por la mañana, doctora, me vas a ayudar, ¿verdad? Ay, Te dejo que me... Algo le pasó, algo le pasó. Quiero decir que nos que pasan cosas a todos. a Al final, todos, en el momento de morir a nos todos, acompañan y nos a ayudan. todos. Y no sé si te han comentado personas, pero yo he tenido casos de pacientes no en cuidados paliativos, sino gente que de repente ha necesitado la necesidad imperiosa de cerrar cosas. Por Sí, ejemplo, hacer totalmente, testamento, totalmente, de últimas voluntades, que yo aconsejo a todo el mundo que las haga. Eh, totalmente. y de repente, accidente al canto, se ha marchado. O de repente, pues Sí, cosas tipo de la Dana y y ya han ya. desaparecido. Pues mi padre fue un ejemplo, fíjate tú, mi padre por la mañana había tenido un encuentro, un desencuentro con uno de sus mejores amigos Vaya, durante bastante tiempo. La mañana de morir se reconcilió con él y después de bonito. comer se durmió la siesta, tuvo un ataque al corazón y se murió.
Wow, O sea, cerró wow. ciclos y además había estado, ese fue, bueno, pues en la misma mañana, pero esos meses anteriores había estado cerrando ciclos, hablando con cada hijo por separado, y te das cuenta que cerró todos los ciclos antes de irse. Y era algo, entre comillas, imprevisible lo del el ataque al corazón, no sabíamos que iba a suceder, pero el alma lo sabe. Sí, no, y las señales están ahí. Lo que pasa es que luego nos damos cuenta de lo que nos comentaban, quiero decir, de, anda, mi padre tuvo ese momento conmigo porque, fíjate, luego pasó esto. O sea, nada pasa de casualidad, Claro, sino porque nuestra alma ya va notando que se va a marchar de alguna manera, ¿no? Esto no es muy científico dentro de la heterodoxia médica que lo digamos, pero pero mi experiencia, tu experiencia, la claro, experiencia de muchas personas que nos están escuchando es que sí, es que exacto, sí. Entonces, estemos atentos a esos momentos en el que alguien quiere volver a contactar con nosotros después de mucho tiempo, que nos hayamos llevado fatal, que a lo mejor es una oportunidad de despedirnos, exacto, es una oportunidad de despedirnos, ¿vale? O sea, que es que hay mucha información ahí que está y que la podemos percibir tiempo después como, ostras, ¿no? Darte cuenta de aquello que pasó, fíjate, luego lo que ocurrió, exacto. etcétera. Y tampoco sentirnos mal si No, no se no, ha dado el encuentro, ¿eh? si no se da en cuenta tampoco pasa nada, porque luego, Eso es, yo también eso lo digo, es, cuando alguien se va y no, entre comillas, no has podido despedirte físicamente, eso habla es. con él, te está Despídete, escuchando, despídete, despídete, no pasa nada. despídete. Escribe Di una lo que carta. tengas que decirle, exacto, escribe una carta, lo que sea, despídete y expresa. Eso es, eso es. Yo a las familias, mira, es tan importante y me gusta mucho lo que comentabas, ¿no? De las familias, cuando te quedas, cuando has perdido a tu ser querido, a tu pareja, a un hijo, ¿no? A tu padre, al abuelo, tal, a hacer un acompañamiento de esa familia. Eso es súper importante. Eso forma parte también, por ejemplo, del cuidado que damos en cuidados paliativos, ¿no? Yo recuerdo mis familiares, ¿no? Después de haber estado viviendo con ellos en el hospital 15, 10 días, un mes, 2 meses, una hora, me da igual. Siempre hacíamos ese acompañamiento en el momento de la trascendencia de su ser querido, ese arrope hasta que venía la funeraria, venía la familia, se iban, tal. Am, Luego les llamábamos a la semana, a los 15 días, al mes. Había un protocolo incluso, ¿no? Qué bonito. Y con algunos hemos seguido amistad, quiero Claro, decir. Y me han seguido o he contactado con ellos o nos hemos reencontrado. Es tan importante que sientan que hay alguien que está ahí, que hay alguien que ha hecho la trascendencia de su ser querido con honorabilidad, que les ha acogido, les ha arropado y que siempre va a haber alguien que las puede ayudar. Es muy importante grupos como los que tú haces. Greta, es súper importante la labor que hacéis, Eduardo y tú. Es súper importante los grupos de escucha, de apoyo, grupos, por ejemplo, como aquí en Madrid, perdón, Los Camilos, que es un grupo de claro. escucha muy bonito, grupos de acompañamiento, gente que te sepa escuchar, que tenga tiempo, que tú te encuentres amorosamente acogido, porque hay luego muchas personas que enquistan sus duelos. Sí, Duelos totalmente. que se quedan ahí agarrados, ¿no? Mira, en medicina, por ejemplo, hablamos de que un duelo es normal, que un duelo no hace falta que se te muera alguien, puede ser la pérdida de tu Claro, mascota, claro, puede ser un despido laboral después de exacto, 40 años en una empresa, claro. puede ser una ruptura de pareja. ¿Cuántos chicos jóvenes ahora vienen pidiéndonos pastillas porque se han dejado los novios o las novias? Así, 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 o sea, así. Ay, ay, ay. Entonces, es tan importante poder tener grupos de apoyo a los distintos duelos Es así. que es fundamental que aprendamos todos a manejar también estas cuestiones. Y sobre todo, yo siempre digo, pongo en valor mucho a los pacientes, a las personas que han pasado por una experiencia, como maestros de esa experiencia para poder acompañar a otros. Pues Claro, para mí es tan bonito que tu experiencia, la experiencia con Rodri, haya servido para que puedas acompañar a otros papás, a otras familias. Yo incluso a algún compañero médico, ¿no? Que viene y me pregunta, oye, Rosana, esto que tú has vivido, pues esto me ha claro, pasado, no claro. sé cómo manejarlo, tal. Entonces, todo eso hay que ponerlo en valor. El dolor también es una fuente maestra Claro, importante de por supuesto, sabiduría. por supuesto. Si la vida fuera todo el día felicidad, vaya aburriento. Quiero Exacto. decir, que esta vida hemos venido aquí a pasárnoslo bien, pero también a vivir las experiencias A humanas. vivir todo, Esto engancha que vamos, a vivir todo. es que es brutal. Entonces, todo tiene un porqué. Un día eres maestro, otro día eres aprendiz, otro Sí, día eres pupilo. sí, 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 sí. Otro día quiero decir, es tan bonito vivir, es muy bonito vivir. Aprendamos a vivir, ¿no? Aprendamos a vivir con todas Exacto, las experiencias que nos lleguen, exacto, unas y otras, pero exacto. es verdad que si podemos vivir desde el punto de vista espiritual, yo creo que, ¿no? Es Es mucho.
Más amable, por lo es más menos. amable, más reconfortante Es y, más llevadera. y para mí por lo menos más real. Así es, así es. Bueno, Rosana, yo creo que hemos hecho aquí una charla encantadora. Gracias, muchísimas gracias por toda tu sabiduría, por todo eso que nos has contado, esas cosas tan bonitas que te ocurren y que van a seguir ocurriéndote porque vas a seguir acompañando a gente y más adelante nos cuentas otras. Bueno, y a ti, Gretel, por crear este espacio tan bonito, por permitir a la vida, ¿no? Y a todas estas experiencias, este acompañamiento tan bonito que hemos tenido en la charla de hoy y por permitirme también mostrar mi versión más de Rosana, más humana, más Rosana, no la Que me médico, sino encanta la Rosana Rosana humana, humana, me encanta la Rosana humana, me encanta. que yo también sufro mucho, ¿eh? No, de Todo- verdad, o sea... Tela, tela. Mira, hace no mucho un día me dijo mi marido, oye, Rosana, pero yo soy muy llorona, yo soy muy llorona. Yo veo ET, cada Y vez que veo todas. ET y lloro, pero a moco tenido como cuando tenía 8 años que la vi la primera vez. Quiero decir, me decía un día mi marido, yo, Rosana, ¿cómo? Sobre todo cuando estaba en paliativos, más en la época de paliativos más dura, que era todos los días, ¿cómo aguantas? Y yo le dije, Ángel, yo es que, no sé, hay algo dentro de mí que me da fuerza para estar ahí con ellos pero luego me rompo y me rompía en mi despacho o me rompía al llegar a casa, ¿no? O a lo mejor 1 o 2 meses después, que yo a veces soy de efecto retardado y de repente viendo una película o un momento o una conversación me brotaban las lágrimas. Quiero decir que es muy bonito ser humano, no perder esa esencia, ¿no? Es- No perdáis nunca la esencia de ser humanos y que nadie se pierda la vida de sus seres queridos si pueden, que no nos perdamos el trascender de las personas que queremos y que aunque perdamos de manera súbita a alguien, que nos quedemos siempre con el amor que nos va a mantener unidos hasta la eternidad. Eternamente. Los lazos de amor que no se pierden nunca, 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 nunca. Qué bonito, Rosana, pues nos vamos a quedar con eso. Pues sí. Nada, te mando un abrazo inmenso, inmenso y, Igual, y un muchas abrazo grande también para ti, para tu familia, para todos los amigos que gracias nos vean para toda la familia. Eso, y paz y amor. hacíamos.